Cada uno con su tema. Podcast. Entrevistas. Con Rubén Alayón. Hola Jennifer, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, es todo un gusto. Estos días para ti tienen que ser días terribles de trabajo. Tú integras la comisión de profesores, el gremio de profesores de la ciudad de Armenia, ¿no? Sí, el sindicato de maestros, Sindicato de maestros. así es. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están las demandas? ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, esto tiene unos antecedentes en el 2019, cuando se realiza en Bogotá, precisamente el 4 de octubre, un encuentro nacional de emergencia. Ahí Ujú. convergen varias organizaciones, varios gremios, entre los cuales está pues el gremio de nosotros, que es FECODE a nivel nacional, y pues también las centrales obreras, las tres más grandes centrales obreras de Colombia, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la CGT, la CTC, Confederación de Pensionados, plataformas de estudiantes universitarios y organizaciones también del campo, indígenas, de afro, de mujeres. Y en Claro. este pliego nacional de emergencia es donde se analiza todas las políticas, las reformas que había anunciado en su momento el presidente Duque, y se convoca al paro nacional del 21 de noviembre, que fue Ujú. un paro muy grande y que tuvo unas subsiguientes manifestaciones, pero que luego, por cuenta de la pandemia, pues nos encerramos, ¿cierto?, en el confinamiento. Y pues todo es lo que fue el 2020, todas estas situaciones se fueron profundizando aún más. Algunas de las reformas que en su momento anunció el gobierno se fueron implementando por medio de decretos, aprovechando el estado de emergencia por la pandemia misma. Y ya se venían anunciando pues otras reformas más. Estamos hablando de una reforma tributaria, la reforma a la salud. En el 2020, en junio, todo este grupo de organizaciones que te nombré se ha denominado el Comité Nacional de Paro. Ajá. Y el Comité Nacional de Paro entregó en junio del 2020 algo que se llama el pliego de emergencia, donde se recogió las necesidades más apremiantes de la población colombiana en el marco de la pandemia, con 6 puntos. El Gobierno Nacional no ha atendido, ya vamos para un año de haber radicado ese pliego nacional de emergencia, no lo ha atendido, y por cuenta de eso, entonces de nuevo se convoca al paro nacional el 28 de abril. A Claro. partir del 28 de abril no hemos parado, seguimos insistiendo. Han habido 2 reuniones con el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional, una el domingo, la otra el lunes, ayer, y no han surtido efecto. El Gobierno Nacional no tiene la intención de negociar. A ese pliego nacional de emergencia, que más adelante me gustaría como detallarlo, se le Ujú. suma la petición al Gobierno Nacional del cese de la violencia estatal por parte de la fuerza pública, para poder abrir una mesa de diálogo y sacar adelante esos puntos de emergencia. ¿Qué día comenzó la violencia de la policía? ¿Hubo un día en concreto o algo que pasara que la policía ahí cruzó la barrera o fue desde el comienzo de las manifestaciones? Pues en el 2021, perdón, a raíz del 21 de noviembre del 2019, perdón, y Ujú. las subsiguientes manifestaciones, ya hubo represión policial. Nosotros tenemos cuenta ya de agresiones contra la integridad y la vida de los manifestantes. Tenemos un caso insignia para Colombia, que fue el caso de Dylan Cruz, que fue mundialmente pues reconocido porque la prensa internacional lo publicó también. Y adicional a eso, pues ya a partir del 28 de abril
se siguen dando pues esas manifestaciones de violencia, sobre todo en ciudades como Cali, donde hay unos puntos de resistencia que han hecho que ha surgido a partir de diferentes sectores, procesos, organizaciones, expresiones de la ciudadanía, exigiendo también parte de lo que es el pliego de emergencia, pero algunos también tienen unas peticiones en particular. El caso de Cali tiene su origen en que hay un grueso de población en completa vulnerabilidad. Cali ha sido una ciudad receptora del desplazamiento forzado por muchos años, por más de 40 años. Y yo les pongo, yo soy de Cali, de hecho, y cuando les explico a mis compañeros acá en el eje cafetero, yo estoy en otro departamento a 3 horas de Cali, ¿qué es lo que sucede en Cali? Yo les hago una analogía, y es en Colombia, como si Cali fuera Colombia, y estas zonas donde se han creado estos puntos de resistencia fueran como Chocó, La Guajira, completamente abandonados por el Estado. Claro. Como si fuera la Siberia en Rusia. Sí. Claro. ¿Y así es? ¿Tú tienes miedo de lo que está pasando por tu familia, por tu integridad, tú como integrante de un gremio? Claro, en Colombia ser líder social o ser líder sindical, pues tiene sus connotaciones de riesgo. Nosotros también hemos venido denunciando el hostigamiento y el asesinato a líderes sociales, y también exigiéndole al gobierno nacional que garantice el ejercicio sindical. En 30 años en Colombia han asesinado 3.000 sindicalistas, solamente del sector del sindicalismo. Claro. Y a eso se le suma también los asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás colombianos y colombianas, pues que a partir de plataformas, de diferentes procesos de organización, pues lideran este tipo de procesos, digámoslo así, en la defensa de los derechos y la garantía de los demás. Claro. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en todos estos videos que andan circulando por internet. Aparecen que hay gente de civil portando armas. Y he preguntado y me han dicho, esta es la clase social alta, los poderosos, que salen de civil con armas a la calle. ¿Tú eso lo has visto? ¿Sabes algo de eso? Bueno, el caso sucedió específicamente en Cali. Acá por algunos, decimos nosotros acá en Colombia, pantallazos de WhatsApp y demás, que dieron a conocer por diferentes redes. Al parecer se estaban citando ciudadanos, incluso acá se les dice ciudadanos de bien, entre comillas, porque así es como se autodenominan, ciudadanos de bien, que iban a tomar como por su cuenta desbloquear las vías y, bueno, algunos bloqueos que han hecho a algunas de estas expresiones que yo te comento en la ciudad de Cali. Y sí se dio el escenario el domingo, el 12 de mayo, cuando varias personas sin identificar, vestidas de civil, casualmente todos, la mayoría vestidos de camiseta blanca y pantalón azul, empezaron a disparar desde diferentes vehículos, y también pues hay videos donde se evidencia que están junto a fuerza policial. Esto es materia de investigación, es lo que dice el gobierno nacional, y pues es una de las exigencias que también hace el Comité Nacional de Paro, que en el ejercicio de garantizar la protesta social se realicen las investigaciones de estos hechos y que se y que se judicialice a los culpables. Pero del gobierno nacional no hemos encontrado una respuesta en la cual asuma que realmente ha habido un uso desmedido de la fuerza pública contra la población civil, contra los protestantes, y que de hecho para que se pueda sentar a negociar se
se pueda retroceder, digámoslo así, de una manera u otra, todo este despliegue que se ha generado desde la orden del gobierno nacional. ¿Cuáles son los medios oficialistas de comunicación? ¿RCN y Caracol? RCN y Caracol, sí. Y no han parado, ¿no? Están No, funcionando. Esos no no, están no, están incluidos. funcionando. No, claro, están funcionando, pero la información es muy sesgada. De hecho, he visto en algunas publicaciones que se manifiesta que la prensa internacional cubre de una mejor manera, una manera más objetiva y más clara lo que sucede en Colombia que los mismos medios de comunicación nacionales, eh, pues porque y siempre ha sucedido, o sea, la población por lo general aquí, el colombiano, no confía mucho en estos dos medios de comunicación. ¿Hay gente desaparecida? He leído en el último comunicado de paro nacional, que creo que fue del 16, no sé si ha surgido otro, pero me han enviado el del 16, que hay Sí, gente desaparecida, ¿eso qué pasa? sí, ¿Los coge la hay cerca de... policía? Sí, no, nos salen a manifestarse y no regresan. En algunos casos se está haciendo denuncias de alertas tempranas también por amenazas. Se está hablando de cerca de 500 personas que en este momento no se encuentra su ubicación y que pues todas estas cifras lamentablemente no las está manejando la Defensoría del Pueblo, sino que son cifras que nosotros tenemos a partir de organismos no gubernamentales, como por ejemplo la organización Temblores, quien Mm. es que ha estado pues juiciosamente cada día haciendo los reportes de asesinatos, de heridos y de desaparecidos, de abuso sexual también, ¿sí? Nosotros tenemos al día 15 de mayo, que hubo aquí una marcha a nivel nacional promovida por las mujeres a raíz de que una niña en Popayán la coge el SMAT y la niña publica en redes de que habían abusado sexualmente de ella y posteriormente la niña se suicida. Esto creó toda una indignación en el pueblo colombiano. Entonces el 14 y el 15 de mayo se dieron multitudinarias marchas alrededor de todo el país a raíz de esto, y también está pues la denuncia de cómo se va a responder el gobierno nacional a 16 casos de abuso sexual. He escuchado también otra anécdota de algo que ha pasado, y es que uno de los chicos que murió, que estaba en el frente de la manifestación, luego de morir su madre ocupa su lugar como Sí. manifestante. ¿Cuántas historias se están sucediendo con todo esto, ¿no? ¿Hay alguna otra que te conmueva a ti que me puedas contar? Pues a mí me conmovió mucho el caso de Alison, la niña que yo te comento de Ajá. Popayán, porque alcanzó a poner en redes, ella dice allí, fui manoseada, tuvieron que cogerme entre cuatro, me manosearon hasta el alma, es lo que pone. Terrible. Y pues como mujer, ¿cierto? También como mamá, Ujú. realmente ese caso me tocó el corazón. ¿Cuántos años Y tenía Alison? 16 años, era una chica menor de edad. Y O sea, claro, esto hace bueno, y son todos los casos, ¿no? Son todos los casos, el caso de Lucas Villa en Pereira, quien es baleado en el viaducto de Pereira. No sé si lo conozcan, es un no, caso ¿cómo fue? también insignia. Estaban en el viaducto, estaban pues allí algunos chicos y pintando, bueno, haciendo unas manifestaciones culturales. Claro, Y se grafitis. acercó una camioneta y paró, bajó los vidrios y disparó. Y el chico quedó con muertes, bueno, dijeron primero que con muerte cerebral, bueno, estuvo unos días allí en cuidados intensivos, pero finalmente falleció. ¿En qué crees que va a terminar esto? ¿Ya llevamos cuántos días
¿Cuándo comenzó ahora? el Reciente, 28 de abril. 28 de abril. ¿En qué crees que va a terminar esto? ¿Golpe de Estado? He oído por ahí que hay grupos que hay, donde emiten panfletos en los que se dicen las dos palabras, golpe de Estado. Aquí confluyen varias cosas. Yo, como maestra que hago parte pues, de un sindicato, de una organización de maestros que a su vez es filial de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, nosotros hacemos parte de lo que yo te comento que se llama el Comité Nacional de Paro. Claro. Es una expresión organizada. Siempre desde allí hay un pliego de emergencia claro, que son los 6 puntos que yo te comento, que sí me gustaría desarrollarlos. Sí, sí. Y, o sea, hay un objetivo, o sea, nosotros tenemos claro en qué momento se para el paro, ¿sí? Porque sabemos que se está peticionando. Incluso hay una propuesta de presupuesto de dónde pueden salir estos recursos para atender este pliego de emergencia. Y todos los llamados y las convocatorias del Comité Nacional de Paro son a hacer el ejercicio de la protesta social de manera pacífica, democrática, civilista, obviamente con las medidas de bioseguridad. Y en que yo creo que puede terminar esto, o sea, tiene que terminar en una negociación. El gobierno nacional se tiene que sentar en este caso, con el Comité Nacional de Paro y atender ese pliego de emergencia. Tiene que replegar ese uso desmedido de la violencia policial. Tiene que dar garantías de la protesta social. Tiene que escuchar al pueblo colombiano. Y aparte de eso, tiene que ir a sentarse con esas otras expresiones que no están dentro del Comité Nacional de Paro, pero que espontáneamente han surgido y que ya son procesos y bueno, el gobierno nacional tiene que atender también esto. Yo esperaría que termináramos así, en una negociación. Nosotros desde el Comité Nacional de Paro nunca se ha hablado de un golpe de Estado, ni de cambiar una constituyente, ni de una revocatoria de mandato. Absolutamente lo que estamos pidiendo es el pliego de emergencia, entonces me voy a permitir detallarlo. Claro. El primer punto del pliego nacional de emergencia en este momento es que se replegue el uso desmedido de la fuerza pública, que se desmilitaricen las ciudades y que se responda por los actos de violencia que se ha cometido contra los manifestantes. Se investiguen los casos de desaparición, se investiguen las denuncias de abuso sexual, los asesinatos y demás. Lo otro es el retiro de la reforma a la salud, es el proyecto 010, en donde se hace una reforma estructural del sistema de salud colombiano, en donde se entrega la salud de los colombianos a un monopolio de 10 a 12 EPS, aquí llamamos así, se llaman entidades promotoras de salud. En esta reforma a la salud, el cubrimiento de las patologías no sería completo, sino que la persona tendría que pagar adicional según la patología. O sea que se pierden muchos derechos en salud. Estarían comprometidos los recursos a los hospitales públicos, también las EPS vendrían a ocupar cierta parte en la formación de profesionales en la salud. O sea, es una reforma totalmente nefasta, regresiva para la población. El otro punto es la matrícula cero. Por cuenta de que venimos de una pandemia, el desempleo en Colombia ha crecido muchísimo, aquí han quebrado muchísimas empresas porque de hecho el gobierno nacional ha atendido muy mal la pandemia, no ha atendido a la población más vulnerable en el tiempo del confinamiento. Alrededor de 500.000 empresas quebraron el año pasado. Estamos hablando que en Colombia hay una informalidad del 45%, un desempleo del 8%. Y eso hace que los chicos que están en las universidades públicas pues vean muchos obstáculos, muchas dificultades para continuar sus estudios. La matrícula cero garantizaría
que los estudiantes pudieran continuar sus estudios universitarios. A este punto se le agrega también que el gobierno nacional debe garantizar las condiciones concretas y reales para el regreso presencial a clases. Ese es otro problema que tenemos acá. Jennifer, un momento. ¿Ha llegado algo de información aquí donde se hablaba que el gobierno había propuesto lo de las matrículas cero? ¿Qué pasó? Desde el año pasado, el gobierno nacional tiene un programa de matrícula cero, pero lo que hizo fue endilgar la responsabilidad a las entidades territoriales. Ah, Entonces, aquí lo que llamamos departamentos. Y no es un programa en donde o sea, un programa claro que realmente se esté otorgando la matrícula cero. Entonces se necesita pues esa garantía. Lo que yo te estaba comentando de las condiciones para las clases presenciales, aquí el gobierno instauró una cosa que se llama el programa de alternancia escolar. El gobierno destinó 450.000 millones de pesos para adecuar instituciones educativas y demás para recibir los estudiantes a la presencialidad después del confinamiento y esto. Pero de ese dinero solamente se ha ejecutado el 16%. Y FECODE también había hecho una propuesta de que se necesitaba adicionar 600.000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de primera mano cuáles son las condiciones en las cuales están las instituciones educativas en materia de infraestructura. Aquí el 90% de las escuelas rurales no tienen agua potable, por ejemplo. Entonces, ese es el otro punto. Otro punto es la renta básica, que se está solicitando de un salario mínimo por 4 meses para 9 millones de hogares de colombianos que están en condiciones de vulnerabilidad. Son los colombianos que yo te comento que están en esa situación. Número 1, o ya hacían parte de las tasas de desempleo. Número 2, por cuenta de la pandemia se quedaron sin empleo. Número 3, hacen parte o pueden estar hacen parte de las tasas de informalidad. Aquí en Colombia es muy común lo que nosotros denominamos el rebusque, el encontrar dinero para el sustento diario por cuenta propia. ¿Y quiénes son? La gente que vende artículos en la calle, se llaman los informales o los vendedores ambulantes, no tienen ningún tipo de garantía. claro. Y acá se dio un fenómeno durante el confinamiento, como todas estas personas tuvieron que estar resguardadas en el aislamiento cuando todos estuvimos a nivel mundial en confinamiento, un fenómeno de los trapos rojos. La gente literalmente se estaba muriendo de hambre porque salen a trabajar y con lo que ganan en el día comen. Claro. Aquí, Rubén, 7 millones de colombianos solamente pueden comer 2 veces al día. Y 500.000 colombianos solamente comen una vez al día. Y el fenómeno que yo te digo que se dio en la pandemia y todavía uno pasa en zonas vulnerables de las ciudades y encontramos en las ventanas los trapos rojos. Y los trapos rojos quieren decir que no tienen para comer. Para estas personas es que estamos solicitando la renta básica. El otro punto, porque todo viene amarradito, es la defensa de la producción nacional. Desde hace 30 años, en una política pues, que ha venido teniendo los últimos gobiernos acá en el país, pues, y por medio de los tratados de libre comercio, se ha quebrado el aparato productivo nacional. Aquí han quebrado muchas empresas. Como yo te decía, nomás el año pasado quebraron 500.000. Esto ha hecho entonces que también resulte en tanto desempleo y en tanta falta de garantías y oportunidades. Entonces acá la gente perdió su empleo y hay otro grupo de gente que perdió su pequeño y mediano negocio. Por eso el tema de la reforma tributaria fue como una chispa, porque en el 2019 nos metieron una reforma tributaria otorgándole exenciones tributarias a las grandes empresas, pero gravando las empresas más pequeñas en materia de impuestos. Entonces, ese es otro punto que nosotros defendemos, la defensa de la producción nacional. En tanto la producción nacional se active, pues se activa el empleo, se activa la economía, la gente va a tener poder adquisitivo. Bueno, eso hace parte como de todo este tema del pliego de emergencia. Hay otros temas allí que tienen que ver con políticas de protección para las mujeres, los feminicidios y los casos de violencia sexual se
se incrementaron en pandemia, ¿sí? Y además de esto, pues la no discriminación étnica y la no discriminación a diversidades sexuales. Esto es como a grosso modo lo que está contemplado ahí en el pliego de emergencia, pero también el Comité Nacional de Paro le dice al gobierno, mire, ¿de dónde se puede sacar la plata? Primero, las reservas internacionales. Segundo, quitar esas exenciones tributarias que tienen las grandes empresas, ahí se pueden recoger a 14 billones de pesos. Que el gobierno controle el gasto. El gobierno nacional había anunciado la compra de unos aviones de guerra y otros 14 billones de pesos. Ahí ya tenemos 28 billones de pesos que se podrían recuperar. Que se le haga control a los paraísos fiscales. Estamos hablando de 300 billones de pesos. 300.000 billones de pesos. Y adicionales a eso, la corrupción en Colombia le quita al país 54 billones de pesos anuales. O sea, aquí hay manera de cómo recoger los fondos para poder atender ese pliego de emergencia. ¿La renta básica en cuánto debería estar? ¿Cuánto piden? Nosotros lo estamos solicitando con el salario mínimo, que en Colombia en este momento está en 900.000 pesos. Sí, un euro está a 4.000 y algo. Ujú. A ver, los que están viendo que cojan la calculadora, porque yo soy malísimo. Qué poco, ¿eh? Qué poco. ¿Y cuánto necesitan para comer? Por ejemplo, ¿en tu casa cuántos son? ¿Dos? ¿Tres? En mi casa somos 5. Cinco. Y para comer necesitan más de 9 Claro, no. mil. Y sobre la base que el salario mínimo en Colombia no es digno, digámoslo así, no es un salario digno y que atienda las necesidades básicas. Aquí un alquiler puede estar costando 300.000 pesos, un alquiler de una casa, de un apartamento. En los servicios se puede estar pagando otros 250.000 pesos. Aquí también, pues, la mayoría del ciudadano de a pie, como le llamamos acá, tiene que tomar un bus para ir a su trabajo y volver. Esto también genera un gasto de ese salario. De verdad que el salario mínimo acá es muy bajo. De hecho, llevamos años que las centrales obreras se paran de la mesa y no hay acuerdo del salario mínimo, y siempre el gobierno nacional ha decretado de manera unilateral el salario mínimo. El año antepasado decíamos 1.000.000 y ni siquiera a 1.000.000 llegamos. Estoy pensando, claro, no hay trabajo, no hay dinero, hay pañuelos rojos en la ventana, una fuente de posible inseguridad tremenda hoy, porque la gente tiene que comer y alguno va a querer pasarse al lado oscuro, ¿no? Claro, eso también es foco de otras problemáticas sociales, el pandillismo, la delincuencia y demás situaciones pues que suceden sobre todo en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín. Esto Eh, crea descomposición social. claro. ¿Y tú qué percibes en tus alumnos? ¿De qué franja de edad son? Los estudiantes están más o menos entre los 15 y los 14 y los 17 años. ¿Qué dicen ellos? Cuando pueda me voy del país, emigro. La mayoría, sí, la mayoría, em, que no ven como que hay alguna oportunidad. Aquí para ingresar a una universidad pública se hace un examen, Sí. y no todos ingresan a la universidad pública. Las universidades privadas pues son muy costosas. Hay algunos programas del gobierno, pero realmente no solucionan la situación. Hay un programa que se llamaba Ser Pilo Paga, pero realmente eh, no era, ese dinero bien se podía invertir en las universidades públicas, ¿sí? Pero terminaban todo este dinero invertido en las universidades privadas, porque lo que hacían era como otorgar unas becas, entre comillas, en universidades privadas. Entonces los chicos iban allí, los que tenían mayor puntaje en el examen que yo te digo, y entonces ese capital
no llegaba a la universidad pública, sino que ese capital llegaba a manos de las universidades privadas. Y lo otro es que yo te digo que es una beca entre comillas porque realmente la figura es un crédito condonable. Quiere decir que yo tengo que firmar y tengo que cumplir unos requisitos, y si yo no cumplo esos requisitos, yo tengo que pagar ese dinero. Y va a ser un crédito hasta el final, hasta que al final yo cumpla todos los requisitos y ya el Ministerio de Educación haga la condonación. Y hay mucha deserción, hay chicos que no terminan llenando los requisitos porque vos sabes que uno para estudiar necesita alojamiento, necesita comida, necesita otras cosas, y los auxilios que da el gobierno no son suficientes. Terrible. Si Venezuela tiene teóricamente una izquierda y Colombia tiene una derecha, es que ¿para dónde hay que disparar? ¿Para dónde vamos? A la inversión social, lo que yo te decía ahorita, a la garantía de la producción nacional, en crear aparato productivo nacional para que el país se desarrolle, en crear condiciones dignas para el trabajo, que las personas puedan, aquí en Colombia es muy difícil crear empresa por el tema de impuestos y demás, o sea, no solamente para los trabajadores, y obviamente eso repercute en los trabajadores. Se me olvidaba otro punto del pliego de emergencia, y ahorita que hablo de los trabajadores lo recuerdo, y es que estamos solicitando la derogatoria del decreto 1174, que es una reforma laboral disfrazada, donde se legaliza aquí en Colombia el contrato por horas, y pues obviamente esto estimula mucho más la precarización de las garantías laborales. Entonces te Tú pueden como, contratar por horas sí, sin tú ninguna como, garantía. sí, tú como docente, ¿tienes trabajo, tienes contrato fijo? No te mueve Sí, nadie de ahí, ¿no? pues depende, porque, bueno, yo tengo contrato, un empleo estable. El caso de los maestros es muy particular, no son los casos de toda la población colombiana. Nosotros tenemos estabilidad, pero nosotros los maestros estamos divididos en dos decretos, hay dos regímenes. Y en el cual soy yo, que se dio a partir del 2002, tenemos menos garantías laborales. Sí se puede dar por terminado en algún momento la contratación si ya se comprueba de que o sea, no se necesita el servicio ni aquí en esta entidad territorial ni ninguna otra. Claro. ¿Qué no tenemos los maestros? Tenemos estabilidad, pero no tenemos un salario digno. Somos los profesionales peor pagos en Colombia. Nosotros tenemos compañeros con maestrías, con posgrados, con doctorados. Y realmente para ascender, para poder lograr los ascensos y la reubicación del salario en el escalafón docente es bastante difícil. ¿Y Y quiénes eso ha son? sido toda una política como de obstaculizar todo este tema. Hoy tenemos un acuerdo incumplido en esa materia con el gobierno nacional. El año pasado, 8.000 maestros desde el año pasado están esperando un curso remedial para poder ascender. Y el gobierno nacional no ha sacado el decreto ni el cronograma para tal fin. O sea que Claro. estamos en este momento congelados con el salario. Estamos ganando lo mismo que el año pasado, este es el momento que no nos han actualizado el sueldo. Y adicional a eso, también está congelado porque tampoco el gobierno en el 2020 y lo que lleva el 2021 no ha hecho la convocatoria para el concurso de ascenso de los maestros. Y eso que nosotros somos los de los estables. Del resto, o sea, la población colombiana, del rebusque, lo que yo te conté, lo que nosotros le llamamos el rebusque, de contratos. Sí, ¿quiénes son los profesionales mejor pagos? Esto depende, o sea, depende de muchas, o para quién uno trabaje. Pero a veces podemos encontrar un profesional universitario que trabaje para el gobierno que puede estar ganando mucho más que un maestro que está iniciando la carrera docente.
Entonces, Y el accionar de Duque ha sido así siempre durante toda su gestión, ¿no? sí, ¿Lo votaste tú? no, No eres oribista. no, Ah. ¿Oribe dice algo de esto? ¿Uribe? sí, por medio del Twitter se pronuncia, Ujú. pero acá, bueno, yo soy pues de la posición, acá se habla mucho de que Uribe es Duque es el títere de Uribe, pero yo tengo, o sea, en lo particular, en Colombia los gobiernos desde hace más de 30 años vienen gobernando más bien para los organismos multilaterales y para cumplir pues todas estas metas que impone la OCDE, que impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo para los países más pobres. O sea, las situaciones van mucho más allá. Obviamente, Uribe tiene bastante influencia política en Colombia y Santos fue el que dijo Uribe, Duque fue el que dijo Uribe, a pesar pues de que más adelante pues se puedan mostrar desavenencias entre ellos, pero inicialmente han sido respaldados por toda la, la política de Uribe. ¿Y los indígenas cómo están? Bueno, el suceso que comentamos ahora de los ciudadanos sin identificar armados sucedió específicamente contra la minga indígena que provenía del Cauca y que estaba en Cali, respaldando los puntos de resistencia. En este momento la minga retornó al Cauca y pues desde allá están en paro todavía. Ellos también tienen sus peticiones y Mm, pues alrededor del país están haciendo también hacen parte pues de todo este proceso del paro nacional. claro. Perdón por mi incultura, hoy me enteré cómo funcionan las colectividades indígenas. Ellos tienen sus propias leyes, hacen sus juicios. Sí, ellos están a través de resguardos y en los resguardos aquí se manejan como una entidad territorial diferente. Incluso pues llegan transferencias del gobierno directamente a ellos y obviamente muy bajas, ¿sí? Claro. Y ellos tienen sus propias reglas de acuerdo pues a su cosmovisión, pero han sido un respaldo bastante enorme a diversas expresiones del paro nacional. Incluso ahora están cortando carreteras y están jugando un papel muy importante, ¿no? Por Sí, y cierto, que se decía que no había combustible, ¿no? Que había escasez de combustible, pero hubo un representante del Cabildo que me dijo que ellos a los camiones los dejaban pasar. sí, acá se están haciendo los bloqueos. De hecho, una de las consignas del Comité Nacional de Paro es que en esos bloqueos, pues nosotros no hacemos llamado a bloqueos, pero hay otras Mm, expresiones pues que están haciendo esta forma de protesta y que también tienen sus peticiones. En el tema, por ejemplo, de los peajes, es que aquí también el tema de los peajes, son muchos peajes para viajar por Colombia y son demasiado costosos, pero tampoco se ve la calidad en las vías. Yo te voy a comentar de la carretera, por ejemplo, de una ciudad de la costa atlántica que se llama Tolú, a Coveñas, que es una población muy cercana a 20 minutos, hay un peaje de 12.000 pesos. La carretera es malísima, pero 1 kilómetro antes de llegar al peaje está buena, luego sigue buena otro tanto y luego sigue la carretera en malas condiciones. Y eso se repite en muchos sectores del país. Entonces el claro. tema de los peajes es otro tema que se está agitando desde otros sectores
Y lo mismo la gasolina, nosotros pagamos una gasolina muy costosa, que el galón vale 9.000 pesos, ha llegado a 11.000 pesos. Sí hubo escasez de gasolina, bueno, y lo que desde el Comité Nacional de Paro se respalda es que sí deben existir corredores humanitarios para que se dé el paso a alimentación, a las misiones médicas o todo lo que tiene que ver con medicamentos, la vacunación en el marco pues del COVID y obviamente la gasolina y lo que se necesita, porque obviamente no es nuestra intención afectar a la población colombiana, es que la población colombiana está bastante afectada por el gobierno nacional. Entonces, y eso ha sido también una manera de estigmatizar el paro. Entonces nos dicen, no, pobrecitos los campesinos. Los campesinos no están mal por el paro nacional, los campesinos vienen mal desde hace 30 años por cuenta de los tratados de libre comercio. Rubén, aquí se compra a otros países productos que se hacen acá en Colombia, por ejemplo, la papa. Aquí hay varias zonas paperas, en Boyacá, toda la parte de Cundinamarca, en toda la parte de Nariño, algunas partes de Manizales, lo que es tierra fría. Y se produce buena papa, pero es el colmo que aquí se trae papa de otros países. Lo mismo a veces pasa con el café y otros productos, y está en una total crisis el campo colombiano debido a eso. Entonces, el paro nacional no tiene en jaque el campo colombiano. De hecho, cuando yo te hablaba del punto del pliego de emergencia sobre la producción nacional, se habla de la producción nacional campesina, industrial, artesanal, o sea, todo lo que tiene que ver con producción nacional, incluidos los campesinos. De hecho, hay dos plataformas, dos organizaciones del agro que están en el Comité Nacional de Paro, que es Dignidad Agraria y la Cumbre Agraria. Bueno, terrible. Tu perro ahí quiere que lo saques a pasear, ¿eh? Sí. Te agradezco mucho, Jennifer, estos minutos que nos has dedicado. Seguramente hay muchas cosas más para hablar. En lo personal, es que yo, por romper un poco estoy pensando, yo trabajo en turismo y estoy pensando que de aquí en más, al colombiano que vea venir de turista a Madrid, quiere decir que es un acaudalado. Claro. Así es. Es de la clase alta. Sí, Te o agradezco ha mucho. ahorrado mucho, o la otra es que se ha endeudado para salir. Claro, terrible. Muchas gracias, Jennifer. Si has llegado hasta aquí, es muy probable que te haya gustado y eso me pone muy, muy feliz. La próxima semana estaremos con un nuevo episodio. Suscríbete para no perderte ninguno. Síguenos en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Cada uno con su tema podcast. Un podcast de entrevistas. Locución: César Miravalles.